Ya sabemos que la gramática y la práctica son esenciales en el aprendizaje del inglés. Pero ¿cómo puedes practicar la gramática si ni siquiera sabes suficientes palabras en inglés? En esta clase voy a resolver una de las dudas más grandes y comunes de los estudiantes del inglés. ¿Cómo puedo aprender y recordar vocabulario en inglés? No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. En otra clase hablé acerca de cómo aprender inglés. Ahí hablo de ciertas técnicas que puedes utilizar para aprender el idioma. Y una de las cosas esenciales es que acumules vocabulario y que no se te olvide. Y para repasar esa clase acerca de cómo aprender inglés, puedes hacer clic aquí. Bueno, y esta es una de las dudas más grandes, una de las preguntas que la gente me hace más frecuentemente. ¿Cómo es que puedo aprender vocabulario y que no se me olvide? En esta clase te voy a dar 5 consejos de cosas que tú puedes hacer, técnicas que puedes emplear para poder aprender vocabulario y no olvidarlo. Mucha gente me dice, pues yo estudio y trato de aprenderme palabras de vocabulario, pero en el momento de conversar, de hablar con alguien más, se me olvidan, se me borra la mente y ya no sé qué decir. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el primer consejo que te voy a dar es que no intentes memorizar listas extensas de vocabulario. Eso realmente no te ayuda. Es imposible que tu mente recuerde tantas cosas a la vez. Y a los que intentan aprender muchas palabras a la vez, se les olvidan, porque la mente humana no puede con tantas cosas a la vez. Entonces el consejo es de que no lo hagas. Si tú quieres aprender una lista de vocabulario, solamente hay 2 maneras de hacerlo para que no se te olviden. Primero, como dije, no trates de memorizar tantas. Yo recomiendo 5 palabras como máximo a la vez. Eso es si son palabras sueltas, palabras que realmente no tienen nada que ver la una con la otra. Ahora, si vas a memorizar una lista de palabras interrelacionadas, por ejemplo, palabras que tengan que ver con la cocina, palabras que tengan que ver con los automóviles, algo así, entonces puedes memorizar hasta 20 a la vez. Pero antes de seguir con otras palabras nuevas, tienes que asegurarte de que hayas aprendido bien esas 20 o esas 5 si son palabras sueltas. ¿Y qué quiere decir eso? Que no vas a memorizar listas de palabras nuevas todos los días. Tienes que decidir, voy a comenzar con estas 5 o con estas 20 si son interrelacionadas. Y hasta no aprender bien estas 5 o estas 20, no voy a tratar de memorizar más. Entonces, yo menciono esto como la primera técnica de memorizar listas de palabras porque realmente es la menos eficaz. Se puede usar esta técnica y si funciona si la empleas correctamente, pero mucha gente comete el error de tratar de memorizar demasiadas cosas y antes de aprenderlas bien siguen con más cosas, así que no lo hagas. Como dije, esta es la técnica menos eficaz. La segunda técnica o consejo es que mires películas en inglés con los subtítulos en inglés. Muy importante tener los subtítulos también en inglés. ¿Y por qué? Porque así vas a aprender palabras nuevas más fácilmente que con listas de vocabulario, porque las vas a ver y escuchar en contexto. Vas a ver la palabra nueva que no sabes, vas a ver cómo se escribe en la pantalla y vas a escuchar cómo se pronuncia. Bueno, pero para usar esta técnica debes saber y debes emplearla a tu nivel. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si tú eres nivel básico, pues comienza con películas y caricaturas de niños. Si eres nivel intermedio, pues ya puedes ver cosas como más maduras. Y si eres un nivel avanzado, pues entonces puedes ver cosas ya como noticias y cosas más técnicas. Pero lo importante es que lo escuches y lo leas en inglés a la vez. Y antes de consultar un diccionario para saber qué significa, es importante que trates de identificar la definición por el contexto.
Puedes regresar la película un poco para volverla a escuchar, pero por el contexto tanto de lo que dicen como lo que está escrito en la pantalla, las palabras que estén alrededor de esa palabra, tú vas a poder por tu propio razonamiento más o menos saber qué significa esa palabra. Y es importante hacer ese ejercicio mental, porque eso te va a ayudar a que se te quede en la mente, que no se te olvide. Y después de más o menos saber por el contexto qué significa, ya puedes consultar al diccionario o a tu amigo, a alguien que sepa. Y viendo y escuchando las palabras de esta manera en contexto, eso te va a ayudar mucho más, de manera mucho más eficaz que solamente buscando listas y memorizando listas de vocabulario. El tercer consejo para aprender vocabulario en inglés es leer. Leer en inglés. Ver películas y programas con los subtítulos es importante, pero leer también es súper importante. ¿Y qué debes leer? Igual, según tu nivel. Si eres básico, lee libros de niños. Si eres intermedio, lee libros de adolescentes. Si eres avanzado, pues lee libros ya de adultos. Pero lo importante es que leas. Y no me refiero a libros de gramática, libros de aprendizaje de inglés. Me refiero a libros normales que toda la gente lee. Como digo, libros de niños o novelas para adultos, cosas que realmente sean interesantes, que te llamen la atención, que tengan historias o al menos noticias, algo así que te llame la atención, porque así vas a querer seguir leyendo. Ver películas en inglés con los subtítulos en inglés tiene su ventaja, porque tú puedes escuchar la pronunciación de la palabra también. Cuando estás leyendo, no puedes escuchar la pronunciación. Vas a tener que acudir a Google Translate a un amigo para poder escuchar esa pronunciación. Pero leer también tiene sus ventajas, porque es mucho más fácil detenerte cuando encuentres una palabra que no conoces. Te detienes y lees una y otra vez las palabras que la rodean, las oraciones que rodean esa oración. Y así puedes ver mucho mejor el contexto, mucho más fácilmente que cuando estás viendo una película y tengas que regresarlo y volverlo a regresar. Cuando estás leyendo, eso es mucho más fácil. E igual que cuando ves películas, cuando leas y encuentres una palabra nueva, trata primero por tu propio razonamiento de identificar cuál es la definición por el contexto. Como ya dije, ese ejercicio mental es súper importante para que no se te olvide esa palabra. La palabra se te queda más grabada en la memoria cuando la has visto en contexto. E igual que cuando veas películas, después de haber identificado cuál es la definición por el contexto, ya puedes consultar a tu diccionario o a tu amigo, a tu familiar, a tu maestro, a alguien que sepa. Entonces, como dije, memorizar listas de palabras es la técnica menos eficaz. Mirar películas y programas en inglés con los subtítulos en inglés y leer en inglés son igual de eficaces la una como la otra. Son buenas técnicas para usar para aprender vocabulario. La cuarta técnica, el cuarto consejo que voy a dar realmente es el arma secreta para aprender vocabulario. ¿Y cuál es? Las palabras cognadas. En otra clase hablo acerca de las palabras cognadas y para repasar esa clase puedes hacer clic aquí. Pero, ¿qué son las palabras cognadas? Las palabras cognadas son palabras que en inglés y en español se parecen en su manera de escribirse y de pronunciarse y también significan lo mismo. Eso pasa porque el inglés, aunque es un idioma germánico, también tiene raíces en el latín por haberse mezclado hace siglos con el francés. Y como el español también es un idioma latín, hay palabras que se parecen bastante y son muchas. Hasta el 25% del inglés y del español son palabras cognadas. Así que es una excelente manera de aprender vocabulario sin ni siquiera abrir un diccionario. Las palabras cognadas se pueden dividir en varias categorías. Y las palabras en cada categoría solamente se tienen que cambiar un poco para convertirlas al inglés. Por ejemplo, la mayoría de las palabras en español que terminan con ción, C-I-O-N, en inglés esa misma palabra termina con T-I-O-N y se pronuncia shun. Nación, nation.
situación, situation, etc. La mayoría de las palabras en español que terminan con ista, en inglés terminan con ist. Simplemente quitas la A. Por ejemplo, dentista, dentist, artista, artist, realista, realist, etc. Entonces, si te aprendes las categorías, estas palabras en español, cambiándolas de esta manera, se convierten en inglés. Es muy fácil poder usar palabras cognadas, poder ya saber cuál es la palabra en inglés sin ni siquiera consultar un diccionario o una persona o una lista de vocabulario. Y después de convertir las palabras de esta manera, las puedes emplear y en el 90% de los casos las vas a estar usando correctamente. Y si tienes dudas, pues siempre puedes consultar al diccionario o a tu amigo o a alguien que sepa, pero realmente esta es una excelente forma de poder acumular cientos de palabras de vocabulario. Y son fáciles de recordar porque se parecen a la palabra en español. Bueno, pero después de emplear cualquiera de estas técnicas, de memorizar palabras, pero no tantas, de ver películas y programas en inglés con subtítulos en inglés, de leer libros en inglés y de usar las palabras cognadas, la quinta y la última técnica, el último consejo de hoy, es el más importante. Y si haces todo eso y no empleas este quinto consejo, no te va a funcionar. Se te van a olvidar las palabras. Entonces, ¿cuál es ese quinto consejo? Es simplemente, después de aprender palabras nuevas, usarlas. Tienes que usarlas para que se te queden en la memoria. Esa es la manera en que tu cerebro va a recordar las cosas. No solamente viendo las palabras en contexto, pero usándolas en contexto. ¿Y qué significa eso para ti? Quiere decir que es importantísimo que busques oportunidades de conversar en inglés. Aunque vivas en Latinoamérica, aunque vivas en España, necesitas buscar la manera y se puede. Hay aplicaciones donde puedes conversar con hablantes nativos. Hay grupos en Facebook, en WhatsApp. Hay muchos lugares que tú puedes buscar en Internet para poder emplear estas técnicas, porque si no las empleas en alguna conversación, se te van a olvidar las palabras. Ahora, escribiendo las palabras también ayuda. Si no tienes ahora mismo la oportunidad de conversar con alguien y quieres aprender y recordar alguna palabra de vocabulario, puedes hacer un ejercicio escrito con esa palabra. Pero eso no es tan eficaz como conversar, como usar la palabra en una conversación. Óyeme bien, si tú quieres adquirir vocabulario y empleas cualquier técnica para aprender palabras nuevas, si no las usas en alguna conversación o por lo menos en algún ejercicio por escrito más de una vez, se te van a olvidar. Eso tenlo por seguro y garantizado. Entonces, como repaso, las 5 técnicas para aprender vocabulario y recordarlo son: primero, no intentar memorizar listas extensas de palabras. Como máximo, debes tratar de aprender 5 palabras sueltas o 20 palabras interrelacionadas a la vez. Y no debes tratar de aprender otras palabras nuevas hasta aprender bien esas que ya estudiaste. Segundo, mirar películas y programas en inglés con los subtítulos en inglés y tratar de razonar la definición de las palabras nuevas por el contexto. Y por supuesto, ver cosas a tu nivel. Tercero, leer libros en inglés también. Y al igual que cuando miras películas en inglés, vas a tratar de razonar la definición de las palabras nuevas por el contexto. Si quieres saber cómo se pronuncian las palabras, puedes usar Google Translate o algún amigo o maestro. Y también lo que leas debe ser según tu nivel. Cuarto, el arma secreta, las palabras cognadas. Aprender las categorías de palabras cognadas, cómo modificar las palabras en cada categoría para convertirlas en inglés. Y de esa manera poder adquirir vocabulario fácilmente sin ni siquiera consultar un diccionario. Y quinto, después de haber empleado cualquier otra técnica,
usar las palabras aprendidas en alguna conversación o por lo menos en ejercicios escritos, de preferencia en una conversación. Esa es la única manera en que se te van a grabar en la memoria y no se te van a olvidar. Así que debes buscar la manera de conversar en inglés. Las oportunidades existen por todos lados, solo tienes que buscarlas. Estas son las mismas técnicas que yo he empleado para aprender español y por eso yo sé que funcionan. No te des por vencido. Empléalas, ten paciencia y vas a ver que sí, tu vocabulario va a aumentar bastante. Y esa es nuestra clase de hoy. Gracias por participar en esta clase conmigo el día de hoy. Si te gustó, por favor, dale un like y compártela con alguien que le pudiera ayudar. Y no te olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho todavía y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.